Muy bien, estamos entonces en estos días en el sermón número 5, ¿no? De esta serie que venimos hablando, no traspases los límites de Dios. Les dije que iban a ser sermones un poquito fuertes, quizás para los que están comenzando. Para los que estamos hace tiempo, algunos me dicen, pastor, tiene que ir más fuerte, tiene que hablar. Bueno, no. Y los que están hace poco, por ahí les va a parecer un poco fuerte, pero es la palabra del Señor, hermanos. Aquí no estamos para hablar de política, porque nos pondríamos todos a llorar. Estamos para hablar de la palabra de Dios que es viva y eficaz, dice, ¿no? Que es como espada de dos filos, que puede penetrar aún hasta lo profundo del ser humano y sanar los corazones. Esa es la palabra que hay que predicar, la palabra del Señor. Y en este día quiero hablar sobre la vida de Pedro, el apóstol del Señor, del Nuevo Testamento, que Pedro quiso quedar bien con los hombres más que con Dios. Ese fue el punto crítico, la línea que él pasó, porque estamos hablando de no traspase los límites que Dios pone. Entonces, cuando estaba comenzando a armar este sermón, se me vino a la mente una palabra que por ahí para ti esta palabra va a sonar fuerte, pero vamos a ver qué significa. Yo escucho mucho últimamente esta palabra. ¿Saben cuál es? Hipocresía. A nadie le gusta que le digan eso, ¿no? Jesús usó esta palabra a los fariseos, ¿no? Les hablaba fuerte, porque no había con qué hablarles. Pero yo mientras pensaba en esto de Pedro, se me vino la palabra hipocresía. Y muchos dicen, es que pastor, me dicen que soy un hipócrita porque voy a la iglesia. Mucha gente dice eso, ¿no? Ah, tú eres hipócrita, mira cómo vive y vas a la iglesia. Pues la verdad no está relacionado con ir a la iglesia. La palabra hipocresía está relacionado con algo en el interior de toda persona. No solamente un cristiano, porque nadie es perfecto, hermanos. Entonces todos calificaríamos. Porque nadie es perfecto y nadie lo va a hacer. Solamente Jesucristo fue perfecto. Pero, ¿qué significa esta palabra hipocresía? Miren, significa fingir sentimientos. Una palabra que una persona que puede estar gobernada por la hipocresía es alguien que está constantemente fingiendo sentimientos, ¿no? Porque la hipocresía se esconde fácilmente en una persona, se suele disfrazar fácilmente. Y el enemigo utiliza esto muchas veces para condenarnos, ¿no? Pero fíjense, fingimiento de sentimientos contrarios a los que se experimentan. Una persona que es hipócrita es alguien que lo que hace externamente no es lo que siente internamente en su corazón. Es el que hace las cosas solo para que lo vean o para impresionar a los demás. Externamente quiere impresionar, pero en el interior es otra persona. Por lo general es una persona que no sabe lo que quiere. Está confundida en su corazón, porque como no sabe lo que quiere y quién quiere ser, externamente contradice lo que es internamente, o sea, de palabras es una cosa, pero en el corazón es otra, generalmente no sabe lo que quiere. Entonces eso le obliga a portarse como los demás quieren que se porte. Por ejemplo, yo una vez conocí un joven, no aquí, en este país, conocí un joven que él estaba enamorado de una jovencita, pero como la jovencita quería que él sea de otra manera, él cambiaba para agradarla a ella. Entonces no era él sintiendo, no era él comportándose. Él vivía en base a lo que la jovencita anímicamente estaba. Si ella estaba contenta, él estaba contento. Si ella tenía un problema, él estaba en problemas. Dependía de esa persona. Entonces, fíjense, la palabra hipocresía viene de la palabra fingir o actuar. En el griego encontramos, en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el griego, encontramos que esta palabra significa máscara. A mí me gusta esa palabra en griego. ¿Saben? Me gusta más la palabra en griego que en latín. Porque el griego, la Biblia fue escrita en griego antiguo, y ahí hay muchas traducciones de una palabra en griego, y entre ellos encontré que se llama máscara. ¿Cómo es esto? Es que en el tiempo antiguo del Nuevo Testamento, cuando un actor tenía que hacer varios personajes, utilizaba una máscara que caracterizaba ese personaje.
y a veces cambiaba de máscaras. Entonces a esa persona en el teatro le decían hipócrita, pero no mal. A nadie le gusta, ¿no?, que le digan hipócrita. ¿A quién le gusta? Levante la mano. A nadie. Pero en ese tiempo era normal. Entonces esa obra de teatro la llamaban hipocresía, porque utilizaba varias máscaras y hacía de varios personajes. Miren qué interesante esto. Entonces hoy en día hay personas que practican esto y muchos no lo saben, otros sí, pero muchos no lo saben. Está muy escondido muchas veces en el interior. Por eso en estos sermones estamos predicando sobre santidad, ¿no? Creo que el origen de estos sermones es santidad, que es mirarnos adentro nuestro, a ver qué es lo que podemos cambiar para ser mejor personas, mejores cristianos. ¿Por qué hay personas que practican esto? Bueno, muchas personas quieren vivir una realidad diferente a la verdadera realidad que viven. Entonces, como quieren vivir otra realidad a la realidad que viven, necesitan expresar y necesitan mostrar cosas que no tienen o que no son. Otros no quieren enfrentarse a sí mismos. Otras personas no quieren enfrentarse a la realidad de lo que sienten, a la realidad de lo que viven. Entonces, externamente están expresando lo que no son. Miren qué triste esto, hermanos. Qué triste que un cristiano pueda llegar a vivir de esta manera, ¿no? Porque la religiosidad hace que tú expreses lo que no vives. ¿Sabían eso? Cuando una persona dice, miren, qué religioso que es. A mí no me gusta la palabra religioso, porque la palabra religioso habla más de cumplir que lo que ser. Jesús se topó con estos fariseos, saduceos, y Jesús les habló fuerte, y aún hablándole fuerte, no hubo un cambio en ellos. La religiosidad te va a tapar los ojos espirituales para que solamente cumplas con Dios. Pero lo importante que Dios quiere es qué hay en tu corazón. ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué expresa tu corazón? ¿Cuál es la intención de tu corazón? Entonces, muchas personas al no aceptarse como son, y esto no significa no superarse, ¿no?, sino que hablo de saber que tenemos limitaciones y que no importa que las expresemos las limitaciones. Somos limitados, hermanos. Somos hombres y mujeres que hemos pecado, que somos pecadores, que tenemos errores. No hace falta mostrar algo de lo que no somos. No hace falta impresionar a nadie. Entonces, la realidad es que muchos cristianos pueden estar viviendo así sin darse cuenta de que esto es pecado. Y déjame decirte que esta forma de vida puede desviarnos de los propósitos de Dios. La palabra de Dios trae luz, ¿no? Cuando la palabra de Dios trae luz, revela. Cuando la Biblia dice que Él va a sacar a luz, es que está diciendo que todo lo que está escondido tiene que salir a luz. Todo lo que está hecho en lo oculto, en las cosas ocultas, a escondidas, Dios la tiene que sacar a luz. Eso lo hace la palabra, su presencia. Cuando estamos en el servicio adorando y cantando, muchas veces venimos aquí al altar, aquí adelante, y la presencia del Señor, ¿qué hace? Hace que nosotros podamos sacar a luz cosas que no las vemos cuando estamos en oscuridad. Nada puede hacer eso sino la presencia del Señor, la palabra del Señor. Amén. Y tú y yo somos de aquellos que queremos buscar la presencia del Señor, que queremos cuidar la presencia del Señor, que queremos saturarnos de su palabra. Amén. Entonces no dejes que el temor tome lugar en tu corazón. El temor al hombre, el temor a las personas, el temor a quién dirá, a qué dirán los demás. Sé como tú eres, sé auténtico, que eso es lo más hermoso que un cristiano puede tener. Yo quiero que hoy veamos a través de la vida del apóstol Pedro cómo podemos salir de esto si es que estamos sumergidos en esto. Y encontré una historia preciosa para explicar esto. Es la historia de un rey que en un cierto pueblo llamó a algunos jóvenes. El rey tenía una hija y quería darle la hija a alguien para que se case. Vieron que en esos tiempos los que tenían grandes méritos o los que realmente eran personas valientes y peleaban por la hija, ¿no? Por conquistar a la hija del rey. Y este rey dijo, quiero hacer algo distinto para encontrar el hombre para mi hija, dijo él. Voy a darles a cada uno una semilla diferente y al cabo de 6 meses
quiero que me traigan la maceta y quiero ver qué salió de esa semilla. Le dio 6 semillas a cada uno. Entonces, uno de esos 6 plantó la semilla, la regaba y no pasaba nada. Entonces, vio que al tiempo los otros 5 tenían ya una planta ahí. Y él decía, ¿cómo puede ser? Yo la cuidé, la regué, le puse agua, la cuidé del sol, la cuidé todo el tiempo. Y esa semilla está muerta ahí adentro de la tierra. Entonces llegó el tiempo que el rey llamó a los 6 para que vayan a entregar, a ver qué es lo que había. Entonces este joven le dijo a su mamá, yo no voy a ir, se van a burlar de mí. Mira, no salió nada de la maceta. ¿Qué voy a llevar, la maceta con la tierra? Y la madre le dijo, sí, es lo que vos hiciste, tú lo cuidaste, tú le pusiste empeño, llévale al rey lo que tienes. Entonces cuando llegó vio que había buenas plantas, que había gente que decía, mira, se burlaban de él, mira, no te salió nada, ja. Entonces cuando el rey miró que había 5 macetas con plantas y había una maceta sin planta, dijo, ¿saben quién es el próximo marido de mi mujer, de mi hija? Al que no le salió nada. Entonces todos dijeron, ¿pero por qué? Si a él no le salió nada. Es que yo di 6 semillas infértiles. 6 semillas que no iban a dar fruto. Y lo que ustedes hicieron, ustedes 5, lo que hicieron fue plantar otras plantas para impresionarme. Plantaron otras plantas para impresionarme, pero la verdad es que ninguna iba a surgir porque no era una semilla que no tenía fertilidad. Así que, miren, ¿qué pasó? Este joven había sido, ¿qué? Auténtico. Este joven había ido con la verdad, aunque la verdad no era lo que él esperaba. Definitivamente, la palabra que hoy estamos usando para contrarrestar la hipocresía, ¿saben qué es? La integridad. Una palabra que ya ni siquiera en los libros está, una palabra que ya ni siquiera se predica, hermanos, una palabra que ya ni siquiera se escucha, la palabra integridad. Y Dios está buscando de nosotros que cultivemos una vida de integridad. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 14, versículo 16, no sea pues difamado vuestro bien. O sea, que nadie diga nada, que nadie diga nada malo. ¿Cuál es la definición entonces de la palabra integridad? ¿Qué es la que nos interesa a nosotros? ¿Saben que la palabra integridad, esa es una traducción mía que voy a dar hoy. Para mí la palabra integridad significa calidad de acto, intención del acto. ¿Cuál es la intención de cómo estoy haciendo las cosas? Integridad es la calidad de cómo lo voy a hacer. Porque la integridad se mide por la forma en que actuamos. Integridad significa entero, completo, no significa perfecto, no me malentiendan. No significa perfecto, significa entero. ¿Saben la palabra? La persona que vive en integridad siempre va a reconocer sus errores. Lo va a reconocer. Por eso es entero. Por eso es completo. Y por eso Dios resiste ¿a quién? ¿A quién resiste Dios? A los soberbios. ¿Y da gracia a quién? A los humildes. ¿Quiénes son los humildes? ¿Los que no tienen dinero? No. ¿Quiénes son los humildes? Los que son humildes del corazón. Alguien puede ser rico, pero en su corazón es austero, es humilde. Y Dios dice que resiste a los soberbios, o sea, a los que no están a cuentas con el Señor. Entonces la integridad nos protege yo diría, de dolorosos resultados que a veces tenemos por los actos que hemos sembrado. No te olvides que lo que siembras vas a cosechar. Entonces, miren qué importante esto. Una persona íntegra es cuando es entera y unida en lo que es, lo que cree, lo que dice y lo que hace. Lo que es, lo que cree, lo que dice y lo que hace. Como nadie es perfecto, el íntegro es el que reconoce sus errores, como le dije anteriormente. Y uno de los seguidores más cercanos, miren, esto es interesante, el apóstol Pedro era uno de los 12 apóstoles, pero a su vez Jesús separaba siempre a 3, que los tenía en ciertas ocasiones, estaban ellos 3, por ejemplo la transfiguración, ahí estaba Pedro, pero no estaban los 12 apóstoles.
O sea, Pedro fue alguien muy cercano al Señor. Pero ¿saben qué sucedió con Pedro? Cayó en esta trampa, mordió de ese anzuelo. En esta trampa que él cayó, es la trampa de la hipocresía. Él cayó en esta trampa. Y siendo apóstol, él vio milagros y ¿qué podemos decir de él? Un montón de cosas de Pedro. Caminó sobre las aguas. Cuando los apóstoles gritaban, nos ahogamos, nos morimos. Pedro caminó sobre las aguas. O sea, alguien que estuvo ahí con el Señor. Pero ¿saben qué pasó en un momento? Pedro comprometió su integridad. Y la entregó, así como Esaú vendió la primogenitura que predicamos. Así como vimos cómo actuaba Jacob. Y todo lo que hemos estado predicando en estos días, en estos domingos. Ahora vemos que Pedro comprometió su integridad. ¿Saben qué? ¿Por qué? Porque a él le preocupaba verse bien ante los judíos, o sea, ante el pueblo judío, pero mantener su testimonio también con el pueblo no judío. O sea, mientras estaba con los judíos, se hacía judío. La ley y los mandamientos, y yo también soy circuncidado. Pero cuando salía de ahí con los gentiles, hablaba mal de los judíos. Se hacía, no, yo soy gentil y los aceptamos. Entonces, siguió las tradiciones, las reglas de los hombres, pero demostró que en sus acciones no fue correcto, no fue íntegro en las acciones. Entonces, este temor a la gente que él tenía, que temía más a la gente que al Señor, este temor a la gente religiosa, esto hizo que él cayera en esta trampa. Parecer mejores de lo que somos, hoy en día parece que es algo común, ¿no? Algo común y corriente. O sea, vivir de lo externo, vivir de las posiciones, ¿no? Decir, miren lo que tengo, miren lo que he conseguido, miren lo que... mostrar por afuera, ¿no? Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, una persona que visitó mi casa, dijo algo de mi casa. Y bueno, no era la primera persona, ya lo habíamos escuchado cuando compramos la casa. Realmente más que cosas buenas, escuchamos cosas muy malas, que nos dio con mi esposa mucha tristeza, porque yo me tuve que encerrar a orar y decir, Señor, ¿qué hice mal? Quizás no compré una casa a estrenar, como las personas me decían, no tenías que haber comprado eso, tenías que haber comprado una casa a estrenar. Y yo dije, Señor, y el Señor me dijo, tranquilo, tú estás levantando un hogar, me dijo el Señor, no una casa. Y eso dio paz en mi corazón. No estoy diciendo que no compren a estrenar, ¿eh? Yo no estoy diciendo eso, no me malentiendan. Lo que estoy diciendo es que algo provocó en mi corazón, que me dolió. Y tuve que ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, ¿qué está mal? Si tú hiciste un milagro, esto es un milagro, nosotros no podíamos haberlo comprado. Y el Señor me dijo, tranquilo, no pierdas la fuerza ahí, me dijo el Señor. Trata de levantar un hogar, que es lo que nadie hace en este país. Y es lo que yo te digo que tienes que hacer tú. No importa dónde vivamos. Lo importante no es lo externo, sino lo que podamos experimentar interno, hermanos, que conmueva nuestro corazón. Amén. La felicidad no es lo que uno está buscando, hermano. ¿Sabe qué está buscando? El gozo. El gozo viene por una vida interna que surge en el diario buscar del Señor, en el temor de Dios y en el deseo de que Dios te visite, hermanos, que Dios te busque, que Dios te llene, que la palabra haga lo que tenga que hacer en el corazón. Por eso los verdaderos cristianos no ponemos en riesgo jamás la integridad, porque es lo que hace que nos podamos llamar cristianos. No es el nombre, no es que pertenezco a un lugar. Es la integridad lo que hace que te llames cristiano hoy en día. ¿Sabe que los primeros cristianos se les decía cristiano y se les burlaban? Porque decían, son pequeños cristos. De ahí viene la palabra cristiano. Y ellos con mucho honor, los primeros cristianos, se hicieron llamar cristianos porque decían, sí, queremos ser como Cristo. Y en los tiempos antiguos, esto es algo tremendo, en Roma, ¿saben? Los artistas vendían sus hermosas creaciones, grandes esculturas de mármol. Sin embargo, si alguna escultura se caía y se quebraba una parte, ¿saben lo que hacían? La reemplazaban con cera, que luego la pintaban para que tuviera el mismo aspecto del mármol. Pero ¿saben lo que pasaba?
Muchas de esas esculturas, las personas pagaban mucho dinero, la ponían en el patio de afuera y en los tiempos de calor, ¿saben qué pasaba? Se derretía la cera. Y se daban cuenta que habían comprado algo que estaba perfecto a un precio grande, pero que valía menos porque estaba roto. Entonces, la palabra sincero viene de ahí. ¿Sabían esto? De ahí se tradujo al español la palabra sincera. Sincera. O sea, no queremos algo defectuoso. No queremos algo pintado con cera. No queremos algo, porque cuando lo pones en el fuego, se derrite y queda lo que es. Entonces Dios está queriendo que tú seas íntegro y seas sincero. No tiene nada que ver con el cero. Tiene que ver con la cera. No queremos que eso se derrita con el fuego de Dios. Cuando Dios te acerca al fuego, a la luz, ahí se ve quién uno es. Se ve quién uno es cuando está cerca del fuego de la prueba, ¿o no? Cuando la Biblia dice que iba a descender el Espíritu Santo y fuego, ¿saben qué es el fuego? La prueba. En ese pasaje se aplica que va a venir el Espíritu Santo y que van a hacer la obra de Dios sobrenaturalmente, pero también va a traer prueba. Va a traer dificultad, pero es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice su palabra. Más poderoso es el que está en mí, hermanos. Entonces, la persona sincera es una persona que no encuentra falsedad en su vida. No está su vida tapada con cera y tú sabes, espiritualmente hablando, no se derrite esa persona cuando está frente a algo fuerte que está pasando. Pero yo creo que hoy el Señor, cuando vamos a orar al final, Dios quiere derretir la cera en nosotros. Si hay cera, Dios la quiere derretir. Más que nunca hoy necesitamos levantar una iglesia sin cera. No una iglesia perfecta, pero que no tenga cera, hermanos. Una iglesia genuina. Para eso Dios levantó la iglesia, para eso es el reino del Señor. Ahora vamos a ver algunas características rápidamente de una persona sin integridad. Y trata que el Señor ahora en estos puntos haga como una radiografía de tu vida espiritual. Miren, una persona sin integridad generalmente es una persona que tiene como un manto de condenación. Gálatas 2:11 dice que cuando Pablo vio a Pedro, porque Pablo había ido a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Tienen que levantarse algunos Pablos en estos tiempos, ¿no? Yo pensaba esto, ¿no? Porque a veces es como que culturalmente aquí la gente dice, no te metas, no digas, no prediquen así porque se va a ofender, no, porque no queremos incomodar. Hermano, la palabra incomoda. La Biblia dice que somos la sal de la tierra. ¿Cuántos comerían un caramelo de sal? No, que sea de azúcar, pastor. Es más rico, ¿no? Somos la sal de la tierra. No esperes que, nos van a escupir, hermanos. Entonces, era de condenar. Y Pablo se le paró enfrente. ¿Por qué Pablo lo trató así a Pedro? Porque estaban al mismo nivel. Eso es algo importante. Nunca resistas cara a cara a una autoridad tuya en la iglesia o a alguien que esté en autoridad. Porque ¿sabes qué? No vas a cambiar nada. Un pastor amigo mío que en el interior, en la ciudad de Mendoza, un hombre de Dios, yo les conté que él me dio algunos consejos. Me dio una vez un consejo. Nunca vas a cambiar nada de arriba, de tu vida hacia arriba. O sea, nunca pretendas cambiar a alguien hacia arriba, o sea, tus autoridades están hacia arriba. Porque no vas a cambiar nada hacia arriba, pero sí hacia abajo, me decía él. Acá Pablo lo está resistiendo cara a cara. ¿Por qué? Estaban al mismo nivel, eran apóstoles. Y estaba viendo que algo estaba mal ahí. ¿Qué estaba haciendo? Estaba condenando. Tenías como ese manto de condenación, ¿no? Y esto al Señor no le gusta cuando tenemos esa actitud de condenar a los demás. Y ahí Pablo, ¿qué hizo? Lo reprendió a Pedro.
Entonces, esto es un punto. Miren, la Biblia dice que la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Ahí el Señor está midiendo, ¿no?, los corazones. Y muchas veces las personas juiciosas generalmente están encubiertas de hipocresía. Cuidado con esto. Segundo, la persona sin integridad es movida por el temor. Miren, Gálatas 2:12 dice, porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, mas cuando vinieron se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los de la circuncisión. O sea, cuidado cuando este temor a ser aceptado por alguien, a ser aceptado, ¿no?, es lo que está pasando aquí. Pedro quería ser aceptado por todos. Y ahí se ve que él tenía falta de integridad. Quería ser aceptados por los de la circuncisión, o sea, por los judíos no convertidos, y por los gentiles. Y a veces caemos en esto de querer complacer a todos los que nos rodean. Me acuerdo que una vez yo, los primeros años de pastor, los primeros meses te diría de pastor, yo decía, Señor, ¿cómo hago para complacer a todos? Y el Señor me llevó a la palabra de Dios y me dijo, fíjate cómo vivía Jesús. Fíjate qué es lo que hacía Jesús. Y cuando leí cómo trataba a los fariseos y cuando leí que había gente que lo buscaba para matarlo a Jesús. Y tú lees y dices, pero Jesús, el Hijo de Dios. Sí, Jesús, el Hijo de Dios. No todos lo querían a Él. Pero ¿sabes lo que Jesús hizo? No quiso complacer a todos. No quiso vender el Evangelio para ser aprobado por todos. Entonces, ¿sabes qué? Tengo que decirte algo. No va a ser todo quizás color de rosas en la iglesia. Hay cosas que no te van a gustar. Hay cosas que vas a decir, pero el pastor está predicando algo que me incomoda. Me voy a ir a otro lado donde me prediquen. A veces somos de condenar. Decimos, esa persona no canta bien, esa persona no toca bien, esa persona no predica bien. Estamos condenando. Y yo me pregunto, esas personas que condenan, ¿cuán dispuestas están a predicar, a cantar y a tocar? Pero la persona íntegra siempre va a buscar, ¿saben qué? La sabiduría de Dios. Porque la persona íntegra está carente como no es perfecto, nadie es perfecto, está carente de muchas cosas. Quiere ser íntegro. ¿Y saben qué va a buscar? La sabiduría de Dios. Santiago 3:17 dice, mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, dice, y sin hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios, que no se mezcla, esa sabiduría no se mezcla con nada, es pura porque proviene de parte del Señor. Es la sabiduría que te hace perseverar, ser constante en las cosas del Señor. No es que te desanima, sino que te impulsa. No te condena la sabiduría de Dios. Su palabra, la palabra de Dios no te condena, te ama. Pero como el Señor también ama, dice la Biblia, que corrige, ¿no? Como un padre corrige a sus hijos, nuestro Señor nos corrige a nosotros también. Y por último, la persona íntegra va a ir más allá de su propia vida, porque cumple su propósito con integridad, quiere cumplir los mandamientos del Señor. ¿Cómo saber si una persona es íntegra? Está dispuesta a morir por el Señor. El íntegro aceptó al Señor y está dispuesto a morir, está dispuesto a servirlo al Señor, está dispuesto a no quebrantar los mandamientos, está dispuesto a no venderse por nada.